Amigos de Aldea Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial: la estrategia en las organizaciones. ¿Tu empresa ya tiene su planeación estratégica? ¿Ya sabes qué rumbo marca? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Y para ello nos acompaña una invitada pues muy especial y que ya ha estado en varias ocasiones aquí en el programa. Nos acompaña Adriana Mercado. Ella es socia directora de una firma muy importante de consultoría que se llama Bursar y además es patrocinadora oficial, sí, de Aldea Financiera. Así que le damos la más cordial bienvenida de nuevo. Adi, bienvenida de nueva cuenta a Aldea Financiera. Muchas gracias por tenerme por acá. Al contrario, un placer. Gracias. Y pues el día de hoy la idea es hacer un programa especial que permita hablar sobre estrategia y más que una entrevista de monólogo por parte de Adi, que además es experta en el tema, pues también voy a meter un poco más mi cuchara y vamos a hablar un poquito sobre el tema porque es muy importante para las empresas tener una claridad del rumbo que marca. Y a mí me gustaría empezar, Adi, esta entrevista o esta charla que vamos a tener el día de hoy con todos los aldeanos, pues preguntándote qué opinas de la importancia de que una empresa tenga una estrategia definida. Desde tu experiencia, ¿qué tan importante es para cualquier organización tener definido ese rumbo hacia dónde van? Mira, principalmente, y yo creo que la estrategia tiene que ver con el día a día de todas las personas. O sea, no solo es para la organización, es para tu vida diaria. Si eres estratégico, vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar recursos, vas a optimizar, vas a mejorar procesos desde que te levantas, ¿no? O sea, yo creo que la estrategia viene desde que te levantas, qué vas a hacer el día siguiente. Hay muchísimas metodologías para hacer planeación estratégica, pero puede ser muy sencillo. O sea, en la noche, digo, poniendo un ejemplo un poquito burdo, ¿no? En la noche, mañana me voy de viaje y pues ¿qué necesito tener en la puerta antes de irme de viaje? Necesito mi maleta hecha, necesito zapatos, la ropa que me voy a poner, qué va a ser cómodo, qué no. De repente, por ahí, cuando ya sabes si te vas a ir a la playa, pues no te vas a ir con la chamarra y en pants y demás, ¿no? O sea, te vas a O estratégicamente sería bueno por lo menos ver cómo va a estar el clima a donde vas, ¿no? Porque capaz que no chamarra, pero sí un rompevientos, ¿no? Entonces, optimizas. Si te das cuenta, eso te ayuda a optimizar el tiempo y creo que para las organizaciones funciona igual. Si sabes cuál es el rumbo, perfectamente vas a darte cuenta hacia cuáles son los pasos a seguir y hacia dónde vas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que ya que lo mencionas de esa forma, si bien la estrategia es establecer un rumbo hacia el futuro, la pregunta de fondo, y que creo que es un elemento que ustedes ven de forma muy frecuente en Bursar, es hacia dónde deben ir las organizaciones. Y para eso, pues lo primero que debes de hacer es entender a tu empresa. Y para eso debes de tener una filosofía. ¿Qué tan importante es que la empresa, como parte de ese proceso estratégico, defina claramente esa filosofía que va a tener, cómo va a ver las cosas hacia futuro? Creo que es lo más importante de todo en la empresa. Digo, recientemente en Bursar tenemos gente nueva. El lunes teníamos, hace unos días teníamos este proceso de iniciación y es lo que le da identidad a la gente. Entonces, mientras todos sepan hacia dónde van, cuál es la guía, este proceso filosófico, romántico que le decimos nosotros en Bursar, tiene que ver mucho con la visión que tienen los socios, los fundadores y las personas que lo viven día a día, ¿no? Que están dentro. Entonces, si tú estableces un punto guía, es muy sencillo, ¿no? No es igual decir voy a correr y voy a correr y voy a correr y voy a correr que decir voy a correr 5 kilómetros. Entonces ese es tu guía, ese es tu propósito. Voy a correr 5 kilómetros y los cómo vienen en el proceso, ¿no? O sea, que serían como los pasos a seguir. Pero sí, o sea, creo que es fundamental establecer la filosofía empresarial, esta parte bonita, romántica, el propósito, los valores. Antes se manejaba un poquito más el tema de la misión y la visión, ¿no? Ahorita nosotros lo homologamos en un tema de propósito porque creemos que tiene mucho más valor aprender un tema de propósito que llegas a una organización y les preguntas ¿y cuál es tu misión? ¿Y cuál es tu visión? Y todos se quedan, no, pues sí me la sé, pero está ahí impresa, pero déjame ir a verla, ahorita vengo. Pues no, o sea, el tema del propósito y de la filosofía empresarial se tiene que vivir todos los días, ¿no?
Por ahí hay algunos ejemplos de filosofías que podemos tener muy claros. No sé si puedo decir marcas acá, pero Sí, claro. bueno, hay empresas como HP que tú te das cuenta que la gente trabaja en HP por cómo se comportan y eso tiene que ver mucho con su filosofía empresarial. Saben hacia dónde van. Otra cosa que genera la filosofía es que todos reman al mismo lado. Mientras se sepa hacia dónde vas, todo mundo dentro de la organización, mientras sea público claramente, que así debería de ser, en esencia, todo mundo sabe hacia dónde va y entonces todos jalan al mismo lado y cada quien sabe cuál es su posición dentro de la empresa y eso ayuda y clarifica muchísimo. Y entonces es como la guía del éxito, ¿no? Yo lo definiría así, o sea, el propósito de la empresa, la filosofía de la empresa, saber tus factores clave de éxito, saber qué es lo que te hace especial en un mundo de muchos iguales o de gente que compite en el mismo ramo que tú, eso es bien valioso. Y eso es un trabajo de introspectiva de un equipo estratégico dentro de la empresa. Totalmente de acuerdo. Fíjate que estamos sumergidos en un entorno muy volátil, de mucha incertidumbre. La pandemia generó grandes distorsiones y cambios en la manera de vivir, de hacer negocio, inclusive de ver la vida para muchas personas. Actualmente lo que está pasando en el mundo es que pues, estamos pasando por un proceso pues, todavía no de pospandemia, porque todavía en muchos lados las cifras de COVID pues, siguen teniendo incrementos y tal, hay que seguirse cuidando, pero ha generado cambios importantes el COVID, la ruptura de todas las cadenas de suministro, sí. Se han incrementado los precios de muchas cosas, del transporte, la gente de repente estuvo acostumbrada a trabajar a la distancia, le ha costado trabajo regresar a la normalidad, a sus lugares de trabajo físicos, pero un fenómeno también que ha venido a afectar de manera muy importante la economía del mundo es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso ha generado cambios muy importantes y que está complicando la situación económica a nivel mundial. Por ejemplo, estamos teniendo inflaciones muy fuertes por arriba del 7.5%, del 8%, algunos países inclusive por arriba del 10%, y la normal decisión de cualquier banco central en los países es que se incrementen las tasas de interés, tratando de frenar con eso la economía. Si tú elevas las tasas de interés en un país, pues los préstamos se encarecen, la gente pide mucho menos dinero prestado, eso genera que haya un dinamismo menor por parte de las empresas y la economía tiende a ir disminuyendo derivado de ese incremento en tasas. Sin embargo, los países a nivel mundial, por ejemplo en el bloque europeo, en la Unión Europea, pues están pasando por distintas necesidades. Por ejemplo, si bien en Alemania se tienen tasas de interés bajitas y una inflación alta, y entonces podría esperarse que se suban las tasas de interés para frenar la inflación, el consumo, porque es más caro pedir prestado y por lo tanto consumes menos. Pero Italia, por otro lado, que tiene también una inflación muy alta, pero el crecimiento económico es bajito, si tú le subes las tasas de interés, pues la economía la frenas y la llevas al borde de una recesión. Entonces, a nivel mundial están pasando por distintas cosas. Algo muy importante que mencionabas y que es a donde quiero llegar con todo este comentario económico, es que la filosofía de una organización hace que veas las cosas con una perspectiva que a pesar de las circunstancias volátiles que hay en el mundo, puedas generar rutas y toma de decisiones por parte de todos en la empresa con una filosofía muy clara, esa filosofía que mencionabas de los fundadores, pero esa filosofía que pueda trascender. Ejemplo, una empresa que está pasando por una temporada difícil y tiene la filosofía de que los empleados son primero, pues hará todo lo que esté en sus manos para que la última decisión posible que deba de tomar sea despedir a alguien. Claro. ¿No? Entonces, esa es una filosofía con la que la empresa lo ve. También, si tiene un tema de ética, si tiene trabajo bien hecho, pues estará buscando los mecanismos internos dentro de la organización para que todo lo que hacen adentro de ella busque tener esa calidad con la que quieren servir a sus clientes. Entonces, la filosofía se convierte en algo sumamente importante
que genera esa ruta de acción, ese faro, como bien señalabas, que te permite ir tomando decisiones, y no solo al director, porque una de las cosas bien importantes que se debe tener y que a las pequeñas y medianas empresas les cuesta mucho trabajo, porque vienen de un fundador único, ¿no? Del hombre orquesta. Sí, de esa estructura solar, que fue alguien que se le ocurrió iniciar un negocio y que ha ido creciendo y que ha ido involucrando gente, pero que al final la toma de decisiones, primero por necesidad y después por costumbre, se ha venido haciendo por una sola persona. Pero luego ir involucrando gente sin una filosofía es muy complicado. Sí, y me parece que una empresa, los aldeanos que nos están viendo y que están buscando tener esa filosofía, pues me parece que hay que empezar claramente por los valores que podemos tener, de manera que esos valores sean nuestra guía. Y además, las empresas, como bien señalabas, necesitan tener un propósito que sea importante. Cuando vemos todo lo que está sucediendo en el mundo y vemos cuestiones como guerras y como vemos cuestiones como pandemias, pues me parece que nos damos cuenta con claridad que tenemos una circunstancia en donde muchas cosas parecieran poco importantes y otras se convierten en muy relevantes. Probablemente un afán de riqueza, de tener marca, ropa, se convierta en algo secundario para alguien que está viviendo y sufriendo la guerra. Y todo depende de cada lugar. Por eso es muy importante que las empresas vayan tomando su filosofía y operen con algo muy importante, teniendo una contribución fuerte en el mundo. ¿Y qué opinas tú de eso? ¿Qué tan importante es que una empresa tenga una contribución fuerte? Pero cuando tú contribuyes, y vuelvo otra vez al ejemplo desde un ser humano que genera comunidad, cuando tú generas esta comunidad estando en una empresa y ayudas a los demás, trasciendes, ¿no? O sea, es tan simple como todo el mundo se acuerda de la gente famosa porque hizo algo bueno y trascendió a través de eso algo bueno que hizo. Entonces es lo mismo, o sea, para las empresas, para los empresarios y para toda la gente que colabora en una empresa, mientras sepa cuál es el rumbo por el cual está caminando, mientras sepa qué es lo que tiene que hacer, mientras sepa cuál es su lugar y que su lugar vale, es que las organizaciones se perciben de manera distinta, los colaboradores se perciben de manera distinta, eso genera, la verdad es que un ambiente laboral padrísimo, porque todo el mundo sabe que va en la mañana a trabajar, no para hacer, en este caso en Bursar, somos expertos en finanzas y en estrategia, pero no solo para hacer modelos financieros, van porque estamos trascendiendo a través de la ayuda que nosotros generamos de nuestros modelos financieros. Claro. Y eso no tiene que ver con lo que haces en un día, eso tiene que ver con lo que vas haciendo día con día, con lo que siembras día con día, con lo que te ayuda eso a crecer, ¿no? En el despacho yo les decía en estos días, recuérdense ustedes que no somos un equipo solo de financieros, somos un equipo que ayuda a la sociedad. Porque a través de ayudar a las empresas generamos todo este valor para las familias, que a su vez, cuando generas valor hacia las familias y mejoras la rentabilidad de la empresa en el ámbito financiero, quiere decir que estás generando mejores sociedades, porque les ayudas a tener una mejor calidad de vida, quizá aumentar un poquito los sueldos. Entonces, creo que el tema de trascender es a través de la ayuda en todos los aspectos y eso tiene que ver también mucho con uno mismo. El amor por hacer las cosas bien hacia los demás es bien interesante. Y cuando tienes tú un propósito de vida y lo sumas a una filosofía empresarial que sabes que te va a ayudar con ese propósito de vida, es extraordinario, porque entonces sabes que vienes a servir y cuando sirves, trasciendes. De acuerdo, totalmente. Y fíjate que algo que me parece, ahora que mencionabas el expertise que ustedes tienen en Bursar de ver la parte financiera y estratégica, algo que me parece sumamente relevante es que las empresas hoy, al momento de hacer su estrategia, pueden pensar muchas cosas. Todas las empresas siempre tenemos y tienen elementos para mejorar desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista de recursos humanos o de capital humano, desde el punto de vista de los servicios y productos que ofrecen. Siempre hay grandes elementos que se pueden mejorar porque las empresas son un ente en constante evolución.
Sin embargo, ahora también hablando del tema de los cambios que ha generado la nueva normalidad que estamos viviendo, las empresas tienen que pensar más que nunca de todo lo que viene hacia futuro. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en Hannover en la Feria 4.0 de Industria y me di cuenta de todo lo que viene en ámbitos de... Digitalización, ¿no? Pues de todo lo que es Industria 4.0, que conlleva muchas cosas. Una muy buena parte, como bien señalas, es la digitalización, pero conlleva tener y tomar en cuenta temas de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, de aprendizaje de máquinas o el famoso machine learning, todo el tema de data, que es muy importante estarlo controlando. Me tocó ver, por ejemplo, sensores que se ponen en las máquinas y predicen cuando una máquina se va a descomponer. O sea, ya no es un tema meramente de son cierto número de horas de trabajo y le tengo que dar mantenimiento, sino el sensor predice, derivado de distintos elementos, muchos de ellos la vibración de una máquina particularmente hablando, esa vibración puede, digamos, anticipar que esa máquina va a descomponerse, derivado del nivel de vibración que tiene. Pero todos estos elementos lo tienen que incorporar la empresa. Y me parece que algo muy importante que ustedes hacen y que se debe transmitir a las organizaciones es que, independientemente de las cosas muy particulares que la empresa quiere cambiar para mejorar cosas que ya son muy visibles para ellas, me parece que lo más importante que una empresa tiene que visualizar es hacia dónde va su futuro y su sector y cómo puede esa empresa ser competitiva hacia futuro. Por ejemplo, probablemente una empresa no esté pensando en inteligencia artificial hoy, pero si su sector va hacia allá, la manera en que va a ser competitiva esa organización es evolucionando hacia allá. Las empresas que en su momento evolucionaron a incorporar esquemas de e-commerce, de incorporar su página web, de comercio electrónico, de sistemas de pagos a través de los sitios web, sufrieron menos con la pandemia, porque aquellas que todo tenía un elemento físico muy importante, porque el contacto físico fue prohibido, mientras que aquellas que vendieron a través de los mecanismos de e-commerce, de ventas en línea en general, tuvieron un boom extraordinario y son las dos escenas, ¿no?, que tenemos, unos que les ha ido muy mal y otros que les ha ido extraordinariamente bien. Y me parece que la estrategia lo que tiene que buscar hacia futuro es justamente ayudarle a la organización a definir, a que con base en esos valores, ese propósito, busque los mecanismos donde va a servir a ese propósito trascendente, que va a tener ese servicio, esa contribución positiva y fuerte, magnánima hacia la sociedad. Pero no solo eso, sino configurar cómo lo va a hacer hacia futuro con las nuevas tecnologías. Y ahí me parece que el papel que ustedes tienen como consultores es de suma relevancia, porque lo que hace es ayudarle a las empresas a ver cómo va a generar valor hacia futuro y cuáles son las nuevas tecnologías y cuáles son las nuevas cosas que se pueden dar para que eso se interrumpa, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. A ver, parte de nuestro trabajo como consultores es muy retador en el aspecto científico. Sí, totalmente de acuerdo. La investigación científica, digo, yo tengo un background, tú lo sabrás, de investigación científica, pero es bien interesante empezar a hacer research. La verdad es que lo tenemos que hacer todo el tiempo, tenemos que estar al día todo el tiempo, porque en la consultoría un día eres textilero, otro día te dedicas al sector de los medicamentos, otro día estás en la logística, otro día pues estás en el sector inmobiliario, entonces tienes que estar todo el día aprendiendo. Por ahí, si les puedo hacer una recomendación, el research o la investigación y tener estas estructuras de pensamiento son bien importantes y son trascendentes. Digo, hay gente a la que no le encanta hacer investigación, pero es que lo hacemos todo el día queremos, todos los días queremos saber qué pasó, ¿no? Y entonces eso es investigación, solo no nos damos cuenta que lo hacemos todos los días per se. Alguien que lee un periódico se quiere informar de qué está pasando, es exactamente lo mismo. Alguien que vea Aldea Financiera también. Alguien que vea Aldea Financiera también. Pero lo importante y al final de todo es que yo creo que muchas empresas
llevan planeación estratégica sin darse cuenta que lo hacen. Y creo que las estructuras, al final, y por eso mi comentario sobre el tema científico o de investigación científica, es que hay que ponerle estructura a las cosas. Las estructuras nunca deben ser tan rígidas tampoco. O sea, la idea es que una estructura sea lo suficientemente flexible para que te ayude a actuar de manera rápida y eficaz, ¿no? O sea, porque ser eficaz es llegar al punto. Entonces, las estructuras hoy por hoy, y debido de esta globalización que tenemos, con todos estos cambios que nos vienen pegando, un día todo el mundo tiene COVID y al día siguiente ya estás recluido en tu casa, entonces las organizaciones necesitan ser flexibles al cambio y hay metodologías de planeación estratégica que te ayudan. Entonces, digo, un poquito como lo hacemos en Bursar, definimos la filosofía, que es la razón de ser de la empresa, que es a donde quiero llegar, que es tu base, es tu guía, es ese punto que te va a decir a través de la tormenta, esa lucecita que te va a decir a través de la tormenta, acá es, ¿no? Después hacemos una parte analítica donde definimos cuáles son aquellas cosas que le ven a la empresa, que hay que cambiar, y tenemos una estructura y distintas metodologías que nos ayudan a definir estos objetivos a los cuales queremos llegar. Siempre les decimos, las planeaciones ya no pueden ser a 30 años. O sea, me tocó trabajar con grupos que tenían planeación 2030, ¿no? Tenían planeación 2025 y dices, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para...? Claro, mucha incertidumbre es el futuro. Sí, o sea, es muchísima incertidumbre. Hoy por hoy ya no podemos, o sea, nos gana el tiempo. La verdad es que lo más valioso que podemos tener en el mundo, en la vida, ahorita es nuestro tiempo. Entonces, un poquito, si les puedo dar un consejo a los pequeños empresarios, a las MIPYMES, es hagan planeación estratégica. Si nunca la han hecho, háganla a un plazo de 1 año, vayan cada mes y cada 3 meses viendo qué resultados han tenido, háganla pública, porque también la estrategia antiguamente se pensaba que solo era como para la mesa divina, ¿no? La mesa estratégica, solo los directores podían saber la estrategia. No, la verdad es que mientras más pública sea la planeación estratégica es mejor, porque todas las variables van a llegar al mismo punto y todo el mundo desde su trinchera va a caminar hacia donde tienen que ir. Entonces, hoy por hoy, las metodologías te dicen, hazlo público, hazlo muy simple, hazlo rápido y hazlo flexible. Muy y entonces importante. Eso es lo que te ayuda a sobrevivir a través del tiempo. Muy importante todo esto que señalas, Adi. Me parece que ha sido muy buenas reflexiones para todos los aldeanos, para los empresarios que nos están viendo. Me parece que la importancia de la estrategia y de hacerla con una metodología, teniendo esa visión, o más bien ese propósito y esa filosofía empresarial, pues es sumamente importante. De verdad te agradezco mucho que hayas aceptado estar el día de hoy aquí en Aldea Financiera. Gracias por la invitación de nuevo. La verdad es que estoy encantada siempre que nos invitan a Aldea Financiera. Es un placer colaborar. Pues aquí es tu casa siempre. Gracias. Y bueno, pues llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que nos digan a través de esos mecanismos qué más quieren escuchar de Aldea Financiera, si hay algún tema que les interese, algún tema que les inquiete, algún tema que les preocupe, háganoslo saber y vamos a investigar sobre el tema o vamos también a invitar a alguien que nos pueda hablar del mismo. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos despedimos en esta ocasión, ya saben, deseándoles que tengan un día, así es, con tendencia positiva. Hasta la próxima.